Hola chicos, el asunto de hoy es rectas notables. Rectas que tienen algunas características que vamos a ver en las figuras siguientes. La primera recta es la mediatriz. Es aquella recta que divide un segmento en dos partes iguales y llega al segmento en forma perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Observe, aquí tenemos dos puntos que forman el segmento AC y tenemos otra recta que tiene dos puntos que es BD. Observen que ese ángulo es de 90 grados y el segmento AB y BC valen lo mismo, es decir que lo dividió al segmento en dos partes iguales. Este segmento lo dividió en dos partes iguales y formó un ángulo de 90 grados, es decir, perpendicular, lo que significa que BD, la línea que coloqué en color rojo, es nuestra mediatriz. Otra recta que podemos distinguir en la figura más adelante es la altura. Dice que es una recta que forma un ángulo de 90 grados con el segmento. Aquí tenemos el segmento de A a C. Tenemos otra recta que es BD y forma un ángulo de 90 grados. Entonces decimos que BD es la altura. Observen que la altura y la mediana ambos forman un ángulo de 90 grados, pero la mediatriz parte al segmento en dos partes iguales, mientras que la altura no podemos decir lo mismo. Esa es la diferencia. La siguiente recta notable es la mediana, recta que divide el segmento en dos partes iguales. Tenemos un segmento de AC y tenemos otra recta que es BD, otro segmento. Observen que AC se dividió en dos partes, de AB y de BC, y ambos valen lo mismo. Si esto vale 4 centímetros, esto también va a valer 4 centímetros. Entonces BD va a ser la recta mediana. Observen que la mediana y la mediatriz, ambas rectas parten el segmento en partes iguales, pero la mediatriz, la recta llega en forma de 90 grados, mientras que la mediana no necesariamente es 90 grados, puede ser cualquier otro grado, 89, 100, diferente a 90, porque si es igual a 90 entonces va a ser una mediatriz. Bisectriz, recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Vamos a formar primero un ángulo. Ahí tenemos un ángulo. El ángulo se va a llamar ABC, cuyo vértice es B. Y trazamos esa recta roja que va a ser nuestra bisectriz. Esta recta parte a este ángulo que era grande en dos ángulos pequeños. Un ángulo lo vamos a llamar alfa y este otro ángulo lo vamos a llamar beta. Entonces podemos decir que alfa y beta valen lo mismo. ¿Por qué? Porque esta recta es la bisectriz. Entonces esas son las cuatro rectas que vamos a obtener en las figuras que vamos a estudiar más adelante. Y lo vamos a relacionar con los ángulos opuestos, adyacentes, correspondientes, conjugado, alterno. Vamos a ver el primer ejercicio. La recta M y N son paralelas. Este es el símbolo de paralela. Aquí está, la recta M y N. Y la recta AB es una bisectriz. Recuerden que la bisectriz es la que parte un ángulo en dos partes iguales. Y es la bisectriz del ángulo CAD. Vamos a ver quién es C. Ok. CAD era un ángulo. Y esta recta, que es la bisectriz, partió a este ángulo en dos partes iguales. Nos dan alfa, que vale 65 grados.
y nos piden calcular los ángulos desconocidos, que es phi, beta, tita y mu. Iniciamos el análisis. Como esta recta es la bisectriz, significa que estos dos ángulos valen lo mismo. Tita y alfa valen lo mismo. La justificación por ser ángulos de una bisectriz. Entonces tita va a valer lo que vale alfa. En este caso nos lo suministra los datos, que es 65. Ahora observen que mu y estos dos ángulos son opuestos. Entonces mu más la suma de estos dos ángulos valen lo mismo. El justificativo por ser opuesto por el vértice. Como ya tenemos a alfa que nos lo dan y a tita que lo encontramos, lo sumamos y así conseguimos mu. Ahora observen que estas dos rectas son paralelas y esta recta es secante. Significa que este ángulo y este ángulo son alternos. Y cuando son alternos valen lo mismo. Entonces phi y mu valen lo mismo. Como ya conseguimos mu, phi va a valer lo mismo, 130. Para encontrar beta, observemos que phi y beta están uno al lado del otro y forman un ángulo de 180 grados. Entonces, por ser adyacente, suman 180. Para calcular beta, phi que está sumando pasa a restar a 180. Sustituimos y calculamos beta. Y ahí están 1, 2, 3, los 4 ángulos desconocidos. Vamos al segundo problema. Tenemos M y N que son dos rectas paralelas. Ahí está, en color naranja. Y la recta AE es una altura. ¿De qué segmento? De FC, de este segmento azul. Ya sabemos que la característica de la altura es que toca al segmento y forma un ángulo de 90 grados. Mientras que BD, que es esta recta, es una bisectriz del ángulo ABC. Este ángulo lo parte esta recta en dos partes iguales y se pide calcular los ángulos desconocidos. En esta oportunidad nos vuelven a dar que alfa, que es este ángulo, vale 65. Entonces nos tenemos que buscar a beta, a phi, a tita y a mu. Iniciamos. Alfa y beta están separados por esta recta que es la bisectriz. Significa que estos dos ángulos valen lo mismo por ser ángulos de una bisectriz. Entonces beta va a ser igual a alfa y alfa vale 65. Porque valen lo mismo. Ahora observen que alfa, beta y phi, ellos tres forman un ángulo de 180 grados. La justificación por ser adyacente. Ahí está. Ellos tres hacen un ángulo llano, o lo que lo mismo son adyacentes. Como ya tenemos a alfa y a beta, vamos a encontrar entonces phi. Estos dos están sumando, pasan al otro miembro a restar. Se sustituye y conseguimos phi, 50 grados. Ahora observen, este triángulo que está formado por la altura y esta recta, el triángulo ABE, por geometría, sus tres ángulos tiene que dar 180. ¿Cuáles son esos tres ángulos? Phi, tita y este ángulo que vale 90 grados, porque esta recta es la altura. Significa que esto vale 90 grados. Entonces, phi, tita más esos 90 grados tiene que dar 180 grados.
por geometría, porque dentro de un triángulo los ángulos tienen que dar 180 grados. A tita, que es la desconocida, la despejamos. Estos dos ángulos que estaban sumando pasan a restar. Se sustituye y así tita da 40 grados. Y por último, mu y alfa están las dos rectas paralelas. Está esta recta secante y este ángulo son correspondientes y por ello valen lo mismo, mu y alfa. Entonces mu vale lo que vale alfa y alfa nos darán desde el principio 65 grados. Aquí coloqué esta figura, que es lo que así se simbolizan los 90 grados, lo que le había dicho que valía 90 grados dentro del triángulo. ¿Por qué? Porque esta es la altura. Muchas gracias.